Díaz Mota, es responsable del Centro de Documentación Design Hub Barcelona, diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona y licenciado en Documentación por la Universidad Oberta de Cataluña. En la actualidad es responsable de este centro de documentación y con anterioridad había trabajado en una consultora tecnológica en la gestión de proyectos documentales en entornos web. Es miembro de la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Bibliotecarios Documentalistas y Documentalistas de Cataluña, en el que ejerce como vocal de publicaciones y ha sido miembro del Consejo Editorial de la revista ITEN. Nos va a presentar el proyecto de su centro de documentación, buscando un espacio, un público y un momento. Cuando quieras, Albert Miaesker. Buenas tardes. Comentaba Juan Antonio Pastor que ser el último de la mañana pues no era una buena hora. Yo creo que el primero de la tarde no tengo muy claro si es mejor o peor. En todo caso, gracias a todos los que estáis aquí. Gracias en primer lugar a la organización, en concreto a Elena, perdona. En concreto a Elena por habernos invitado a presentar un centro que tiene una trayectoria muy corta. Es decir, aquí un poco yo me sentía realmente como el acabado de llegar, porque claro, todas las instituciones que están pasando que están pasando incluso como público por esos encuentros, tenéis una larga trayectoria, mientras que el Design Hub Barcelona se inauguró en diciembre del año 2008, en una sede provisional en la que todavía se encuentra. El centro de documentación todavía es más reciente. Se inauguró, no llevamos ni 2 años, 1 año y 10 meses aproximadamente. Por lo tanto, encantados de poder explicar un proyecto, aunque sea tan novedoso. En primer lugar, cuando Elena me comentó de venir, dudé. Bueno, en realidad no. Dije que sí, pero debería haber dudado. Porque, claro, yo me miraba el título del encuentro, de los encuentros se veía posicionamiento. Posicionamiento, pero si yo pensaba, en el momento en el que esté hablando, todavía no tendremos un espacio definitivo. No habremos llegado a todo nuestro público. Y además, tampoco sabremos en qué momento lo podremos hacer. Y lo único bueno que saqué de estas dudas es el título de la ponencia de hoy, por lo menos así podemos empezar. Yo creo que es necesario, antes de nada, explicar, para que se entienda por qué en Barcelona se crea esa institución, es explicar cuál es la relación entre Barcelona y el diseño. Una relación muy estrecha que se remonta a mucho tiempo atrás, pero que podemos poner en una fecha más reciente, en los años 80, donde hay un auténtico boom en la ciudad, una dinámica que cobra impulso, si cabe más todavía, con las Olimpiadas de Barcelona y que se acaba viendo en toda la ciudad. Es decir, es como un impulso de modernización del espacio urbano, de los locales de ocio, del mobiliario, de la gráfica. Y además ha tenido continuidad hasta ahora. Es decir, en los años 90 se crea también la Bienal de Diseño de Barcelona, que lleva por nombre la Primavera del Diseño. El año 2003, cambiamos de siglo, se celebró el Año del Diseño en Barcelona, aprovechando que era el centenario del FAD, del Foment de las Arts y el Diseño. Y en fechas más recientes se crea el Design Festival, la Design Week, que son eventos más dirigidos al mundo empresarial. ¿Cuál es la conclusión de todo este movimiento? Pues que en Barcelona hay múltiples agentes relacionados con el diseño. Tenemos la red de empresas más grande de España, de empresas y de asociaciones empresariales dedicadas al diseño. Más de 50 centros de formación especializada en diseño. Algunos de ellos de elevado prestigio internacional. Son más de 3.000 alumnos que pasan cada año por estos centros de formación. Una nutrida representación de asociaciones de profesionales, colegios oficiales, fundaciones, centros de promoción, museos, que lo explicaré más adelante. Todo tipo de una industria que se va asociando, como editoriales, revistas y toda una agenda de eventos muy completa, desde premios, ferias, exposiciones. Es decir, que
Es fácil entender lo que explicaré ahora cuando vemos que realmente hay un caldo de cultivo muy importante en la ciudad. Para ver un poco también el consumo, eso es una encuesta que se hace a empresas, ya no de diseño, sino empresas en general, en Cataluña en el 2009, donde se les pregunta cuál es la valoración que hacen del diseño y del impacto que tiene en la empresa. Y es una valoración realmente bastante alta. Es decir, que no solamente hay una cultura del diseño, sino que también hay un consumo, hay un mercado. El Design Hub Barcelona nace en este contexto y es un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto de Cultura de Barcelona. Es un proyecto que nace como museo. En realidad, el primer nombre provisional que se empezó a dar, por lo menos internamente, era Museo del Diseño. Luego fue cambiando, también porque el objetivo ha ido ampliándose. Lo que en principio era un proyecto enteramente patrimonial, acaba buscando establecer puentes con la industria, a través, sobre todo, de la innovación o de la experimentación. Es decir, que lo que acaba haciendo el Design Hub Barcelona no es solamente conservar un patrimonio y establecer un discurso a través de exposiciones o actividades, sino también entrar en actividades de experimentación o de innovación a través, sobre todo, de laboratorios. Se han hecho hasta ahora 2 laboratorios, uno de fabricación digital y otro de interacción, y también a través de workshops y seminarios. Ahora mismo que el Design Hub Barcelona es como un paraguas de instituciones. Lo que pasa es que en estos momentos las instituciones que están dentro del Design Hub son básicamente los museos, una serie de museos de la ciudad y el centro de documentación. No obstante, está en proceso la incorporación de otras entidades de la ciudad dedicadas al diseño. De ahí el nombre de Hub. O sea, la idea es que sea como un centro de operaciones donde todas las instituciones y empresas y profesionales dedicados al diseño en la ciudad puedan confluir de alguna manera o incluso compartir espacios. Los museos que forman parte del Design Hub Barcelona son museos municipales también, del Ayuntamiento de Barcelona, con una larga trayectoria. De hecho, el Museo de las Artes Decorativas celebrará este diciembre 80 años. El Museo de Cerámica, dedicado a cerámica artística, pero también tiene colección que llega hasta cerámica contemporánea. El Museo Textil y Indumentaria, con una colección bastante importante a nivel europeo de tejidos y de moda española. El Gabinete de las Artes Gráficas, que hereda en colecciones de instituciones previas, entre las cuales está lo que se llamó el Museo del Libro y las Artes Gráficas. Son esos cuatro museos. El Centro de Documentación nace cuando yo entré, cuando me llamaron para arrancar este proyecto. En realidad el encargo era más simple de lo que ha acabado siendo. Es decir, el proyecto inicial era diseñar una biblioteca que era prácticamente auxiliar a lo que eran los museos, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto ha ido creciendo, no solamente por una maduración interna del propio museo y también por esa extensión de objetivos del propio museo, sino también porque también es un reclamo, es una petición de buena parte de esos agentes que aparecían antes en ese esquema, ese sistema del diseño de la ciudad. Es decir, que existe esa petición por parte de profesionales, por parte de empresas. Hay que pensar que en Cataluña el 99% de las empresas son pymes. Es decir, que estamos hablando muchas veces de microempresas, es decir, de profesionales autónomos que están trabajando y que no tienen tampoco demasiados recursos. Y entonces es fácil que nos solicitan a nosotros realmente ese apoyo desde la Administración. Nuestro ámbito temático es semejante al de los museos. En realidad lo hemos segmentado siempre en cuatro ámbitos, que son el diseño del espacio, el diseño gráfico, diseño de moda y diseño industrial. Cuando pensaba en posicionamiento, pensaba también, bueno, realmente cuando partes de cero, en nuestro caso no partimos de cero, ya tenemos unos fondos y unas colecciones que ya de entrada nos ayuden a ejercer, a tener ese primer posicionamiento, no somos lo que tenemos, ¿no? Y en nuestro caso tenemos la suerte de contar con unos fondos que provienen mayoritariamente de los museos.
Gracias a eso, a pesar de ser un centro de reciente creación, podemos hablar de antigüedad de los fondos, podemos hablar de singularidad de los fondos, cosas que en un proyecto que empezara de cero sería bastante difícil de conseguir. También contamos con donaciones de instituciones. Estas dos instituciones, por ejemplo, ya aparecían en el sistema previo que os he enseñado, es decir, ya forman parte del tejido del diseño de la ciudad. Una es el Barcelona Centre de Disseny, que era la única biblioteca de acceso a los profesionales que existía y que al nacer nuestro proyecto ya nos traspasaron, porque tampoco era la función que en principio tenía esa institución. Es una institución que se dedica a la promoción del diseño en Cataluña. Y la otra institución que nos hizo una donación de su fondo, en más pequeña dimensión, fue la Asociación de Diseñadores Gráficos del FAT. Contamos con muchas otras donaciones particulares y también con algún que otro depósito. He destacado este porque realmente es muy relevante para nosotros. Tenemos en depósito el archivo completo de la sección de diseño industrial del FAT, del ADIFAT. Es muy relevante para nosotros porque es una institución que nace a finales de los 50, es decir, que son bastantes años ya de trabajo, y además es una institución que convoca periódicamente los premios más importantes de diseño industrial que se hacen en España, y lo hace desde hace muchas décadas. Por lo tanto, dentro de este archivo tenemos buena parte de la historia del diseño industrial en este país. Quiero destacar la aportación de los museos, porque es lo que comentaba al principio. Gracias a los museos, a la existencia de los museos y de sus bibliotecas, podemos contar con un fondo histórico, ¿no? Un fondo histórico que evidentemente no está relacionado con el diseño industrial ni con el diseño de moda, pero sí con las artes decorativas, con la historia de la indumentaria, la historia del tejido. Es un fondo que no es extremadamente grande, estamos hablando de no llega a 1 millar de documentos, pero sí que es realmente singular. Es decir, que estamos hablando de que un 30% del fondo antiguo no está presente en ninguna otra biblioteca del Estado que nosotros conozcamos, por lo menos, o que esté en catálogos accesibles. Gracias a los museos también tenemos otro tipo de documentación, como una colección muy importante de grabados, por ejemplo, o de grabados de moda especialmente, otro tipo de colecciones especiales, tenemos carteles y tenemos materiales que sería muy difícil, sería imposible de conseguir si empezáramos ahora de cero, y que nos aportan esa singularidad que comentaban también esta mañana. Realmente lo interesante para nosotros es que es este tipo de fondos y colecciones que es lo que nos hace diferentes a cualquier otro proyecto que se genere. También, gracias a los museos, disponemos de archivos. Lo que pasa es que esta es una historia curiosa, porque yo cuando entré a trabajar en este proyecto, yo pregunté, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿No? ¿Y hay archivos? ¿No? Y no había archivos, ¿no? Pues yo he contabilizado 18 ahora mismo. Y creo que hay más, porque aún tengo alguna caja que abrir. Eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que realmente había mucha documentación relacionada con donaciones que se habían recibido a lo largo de muchos años de piezas de los museos, y estaban guardadas aparte con una marca que indicaba que yo formaba parte o venía acompañando una donación de unas piezas. En el momento que empezamos a abrir cajas y empezamos a mirar esta documentación, descubrimos que realmente estamos hablando, en algunos casos, de archivos completos de instituciones o de empresas o de personas, y en otros casos de archivos parciales, pero realmente no dejan de ser parte de archivos. Y que al final casi creo que es lo que más valuoso que tenemos, ¿no? Que nos hace realmente singulares, ¿no? Y la prueba es que los pocos que hemos dado a conocer hasta ahora pues están muy reclamados, ¿no? Si esto añadimos toda la biblioteca moderna, el acceso a base de datos y demás, el conjunto que tenemos bajo el paraguas de lo que llamamos centro de documentación, creemos que es realmente completo. Y además, como estamos vinculados a unos museos, eso nos permite cerrar un ciclo que para nosotros resulta muy interesante. Es decir, nosotros tenemos documentación asociada a procesos de creación de piezas de los museos, ¿no? No tenemos todas las que
querríamos, pero digamos que nuestra intención es ir recogiendo este tipo de material. Tenemos también material asociado, material contemporáneo a las piezas de los museos, asociado a su difusión, ¿no? Estamos hablando de un museo que tiene objetos, en buena parte seriados, ¿no? Que se vendían, se consumían y formaban parte del hogar, ¿no? Entonces estamos hablando de catálogos comerciales, de publicidad, de revistas. Tenemos también todo lo que se ha ido publicando, editando, todo lo que se ha ido escribiendo sobre todas estas piezas a lo largo del tiempo. Y lo interesante es ver cómo en un servicio que acaba siendo dirigido no solo a los profesionales de la institución, sino en buena medida al eje productivo de la ciudad o de la región, nos encontramos con que realmente el consumo de esta información acaba convirtiéndose en una nueva creación. Es decir, que hay realmente muchos profesionales que vienen a crear, es decir, a crear nuevos objetos. Y objetos que, quién sabe, a lo mejor algún día pues, pasan a formar parte del museo y entonces sí que habremos cerrado un ciclo de verdad. Pero todo este fondo no serviría de nada. Todo este trabajo que se ha hecho hasta ahora, todas estas décadas de recopilar documentación no servirían de nada si realmente no se acaba viendo un resultado, sobre todo de cara al público al que vamos dirigidos, ¿no? Y eso lo teníamos muy claro. Es decir, no podíamos arrancar un proyecto nuevo sin que eso sirviera para algo y lo pudiéramos demostrar de una manera sencilla. Entonces, cuando inauguramos, quisimos hacer una inauguración que trajera implícito este mensaje. Es decir, que no estábamos abriendo un centro de documentación, una biblioteca, un archivo nuevo, sino que estábamos abriendo realmente un servicio que nacía para ser útil a un sector en concreto. Entonces hicimos una inauguración que, aparte de ser el típico evento con su discurso añadido y su visita a las salas, pero también quisimos añadirle contenido. Hicimos una mesa redonda en la que quisimos juntar los dos colectivos que a nosotros nos interesaban, es decir, los gestores de información y documentación, los documentalistas, los archiveros, por una parte, y los diseñadores, por otro lado. Y lo que planteamos a debate fue cuál es el reto que ahora mismo están teniendo estas empresas, estos diseñadores, para archivar, para gestionar sus propios archivos de trabajo, ¿no? Estamos hablando, sobre todo, especialmente en este caso, pensábamos mucho en los diseñadores gráficos. Es decir, estamos hablando de un colectivo que tiene realmente, que no sabe por dónde tirar, es decir, realmente, ¿no? ¿Qué es lo que deben guardar un diseñador, alguien que diseña webs, ¿no? ¿Qué es lo que registra? Una interacción, una imagen gráfica, ¿no? No es sencillo. Hicimos esta llamada y la lanzamos a los dos colectivos a ver qué pasaba, ¿no? Y realmente la respuesta fue bastante interesante. Es decir, que primero que vino mucha gente, tuvimos que habilitar 2 salas más de las previstas con pantallas. Y luego que hubo un momento en el que es lo que se ve en esta foto, hubo un momento en el que alguien preguntó, pero ¿cuánta gente hay aquí que se dedica a esto del diseño? Porque llegaba un momento en el que ya no sabíamos quién era quién, ¿no? Y cuando empezaron la gente a levantar las manos nos dimos cuenta de que realmente era 50%, ¿no? Nos pareció muy interesante. Habíamos juntado 2 colectivos que, en cierto modo, llegaron a entenderse muy bien. De hecho, se generaron contactos. Fue una sesión bastante interesante. Y había gente de la Facultad de Documentación y recuerdo que al final algún profesor comentaba, ¿no?, que lo interesante que era poner en relación los profesionales de la documentación con sectores que están necesitados también de gestión documental. Incluso comentaban la posibilidad de hacerlo en el futuro con otros sectores. Para acabar, les obsequiamos con una guía. En realidad era una guía de archivo para diseñadores que eran 10 conceptos muy básicos, de archivística muy básica, pero expuestos de una manera muy, muy simpática. Y que al final le da sentido común, pero lo hicimos sobre todo para lanzar la idea, aparte de ese sentido de utilidad, también quisimos lanzar el mensaje de que nosotros nos queríamos dedicar a gestionar archivos, a recopilar archivos de empresas, archivos de diseñadores. Era una de las cosas es uno de los objetivos que nos hemos planteado de cara al futuro, ¿no? Y es un poco lanzar este mensaje también de decir,
la gestión correcta de un archivo empieza por quien lo produce. Es decir, que nosotros tenemos la experiencia de abrir cajas y resolver problemas, pero si vienen resueltos de origen, pues mucho mejor, la verdad. Y bueno, aquí he empezado casi por el final, pero bueno, la cuestión es, queríamos ser útiles y nos preguntamos enseguida si lo habíamos sido. Acabamos el primer año y yo no sé si fuimos útiles, pero sí que fuimos por lo menos utilizados, ¿no? Que bueno, ya es un buen principio, ¿no? La verdad es que abrimos pocos días a la semana, se pusieron pues eso, 150 días de apertura y tuvimos más de 2.000 consultas que, teniendo en cuenta las limitaciones que os explicaré un poco más adelante que teníamos, yo creo que es un buen balance para el principio. Especialmente si tenemos en cuenta que cumplimos otros objetivos que nos habíamos planteado, por ejemplo, el de llegar más allá de nuestra institución, ¿no? Es decir, nuestros usuarios son parte del objetivo, pero precisamente la dirección del centro lo que nos había pedido era que construyéramos un servicio que fuera útil al sector. Y la verdad es que aquí se puede apreciar que llegamos de forma proporcionalmente importante a usuarios externos. Y además, precisamente a los que queríamos. Es decir, que el usuario mayoritario es profesional del sector, y a partir de aquí entramos ya en la comunidad educativa, ¿no? Que también es lógico porque, ya como he comentado antes, estamos hablando de una ciudad que tiene un gran número de escuelas de diseño. También nos pareció que la idea de crear un centro que trabajara de forma transversal a todas las 4 disciplinas de diseño nos pareció, viendo estos resultados, que también había sido una buena idea, porque nos dimos cuenta de que más de la mitad de los diseñadores en realidad tienen interés en más de una disciplina del diseño. Esa figura transversal del diseñador cada vez la estamos encontrando más. Pero, como comentaba al principio, no todo había sido tan fácil. La verdad es que estábamos en una situación, inauguramos ya en una situación provisional, porque mientras estábamos inaugurando, de hecho, muy cerca de allí se estaba construyendo lo que sería nuestra nueva sede, es decir, que en realidad sabíamos que íbamos a estar un máximo de 3 años trabajando allí, trabajando en un centro en un edificio que tenía bastantes limitaciones. En primer lugar, era insuficiente el espacio, no sabíamos que no cabríamos, es decir, que no daría el espacio para estar más de 3 años trabajando. Sabíamos que también que no era un espacio adecuado, era un palacio de origen medieval, sabíamos que nos encontraríamos con esto. Por ejemplo, esta foto para mí es lo más ilustrativa, porque detrás de estos 11 peldaños, detrás de esta escalera y esta pequeña puerta, hay miles de documentos. Miles. O sea, es nuestro depósito, de hecho. Entonces, claro, esos miles de documentos han entrado y en buena parte han salido y en tránsito diario, ¿no? Y también era un espacio que estaba mal ubicado porque estaba en una 3ª planta, al lado de unas oficinas, sin acceso directo ni siquiera desde el ascensor. Eran muchas dificultades, lo sabíamos, pero bueno, también pensamos que hay vías para resolverlas, teniendo en cuenta que debíamos de pasar un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un poco uso de la imaginación tanto como pudimos, ¿no? Entonces, para solucionar el espacio insuficiente, lo que hicimos fue saltarnos una pequeña norma. Es decir, todo el mundo entiende hoy en día que las estanterías en una sala pues deben de estar a cierta altura y nosotros pues subimos un peldaño más. No sé si nadie se ha dado cuenta, pero hay gente que sí, porque nos pide la escalera, lo entiendo. Pero bueno, eso nos permitía, gestionando bien el espacio, evidentemente, de que no tener todos los documentos más necesarios o más consultados allí arriba, pero por lo menos nos ha permitido llegar hasta ahora, porque si no es que realmente no hubiéramos caído. Por otra parte, también instalamos un armario compacto. Todo este mobiliario, la idea, lo compramos todo con la idea de que pudiera ser trasladado al nuevo edificio. Es decir, aquí esto es una cosa que tuvimos muy en cuenta, porque no tendría ningún sentido hacer una inversión para un centro que va a existir solo 3 años. En el caso de las estanterías, incluso tuvimos en cuenta la posibilidad de de cortarlas a una altura más estándar para antes de trasladarlo a un nuevo edificio. Entonces ampliamos un poco más la capacidad,
pero aún así no era suficiente para trabajar con normalidad. Entonces, el tercer punto que nos planteamos fue, ya que no habíamos empezado a catalogar, o sea, era una biblioteca, más que una biblioteca, era un conjunto de libros en una estantería, en unas estanterías, pues aprovechamos que teníamos que empezar de cero y nos planteamos trabajar con radiofrecuencia. La verdad es que la radiofrecuencia, si hubiéramos tenido el fondo ya catalogado y tratado, no sé si nos lo hubiéramos planteado, pero no teníamos que hacer ninguna conversión, no teníamos que hacer ningún tratamiento especial, solamente teníamos que empezar de cero, y además con un fondo embrionario. Entonces, eso nos permitía un poco lanzarnos un poco más a la piscina. De hecho, fuimos la segunda biblioteca en Cataluña que empezó a trabajar con radiofrecuencia. Y además lo hicimos para un uso que casi nadie se plantea, porque la mayoría de los centros que trabajan con radiofrecuencia lo hacen pues pensando en el autopréstamo, por ejemplo, ¿no? Nosotros, yo no he querido justificado invertir en una máquina de autopréstamo cuando no tengo datos que me sugieran que eso es necesario, ¿no? No puedo hacer una inversión de este tipo. Pero en cambio sí que vi muy rápido que de esta manera podíamos obtener unos datos que son difíciles de conseguir. Es decir, nosotros hasta ahora sabíamos lo que prestábamos a los usuarios, pero eso es una parte pequeña de lo que se consume, ¿eh? en el centro. De esta manera lo que logramos saber es exactamente qué libros eran consultados y en qué cantidad. No son datos que, digamos, que nos permitan hacer una evaluación de la colección, porque una cosa es coger un libro y otra cosa es que te sirva, pero sí que por lo menos sabíamos que, bueno, hay unos libros que están haciendo polvo, directamente acumulando polvo, y que por lo tanto no tienen por qué estar ocupando un espacio, pues, entre comillas, privilegiado, ¿no? Gracias a eso lo que hicimos fue una gestión de los espacios basado en esta información. Es decir, los documentos más consultados pasaban a la sala de consulta, los menos consultados pasaban al depósito junto a los demás documentos que forman parte de la reserva. Para el espacio inadecuado, aquí sí que ya yo creo que tiramos de la imaginación tanto como pudimos. Yo llegué a la conclusión de que si lo que le servía al repartidor de Mercadona o de Capravo nos podía servir a nosotros. Es decir, que si un repartidor es capaz de subir 3 cajas hasta un 5.º piso de un edificio sin ascensor, nosotros podíamos subir 9 escaleras. Así que adquirimos una sencilla carretilla subescaleras, y gracias a eso hemos podido existir. La verdad es que también es el punto curioso del centro, que siempre que hacemos una visita la gente quiere una demostración de cómo sube y baja la carretilla subescaleras. Para solucionar la ubicación, ahí nos tuvimos que pensar más. Decidimos trabajar con 3 ejes, que eran visibilidad, accesibilidad y comunidad. En primer lugar, la visibilidad. Es decir, necesitamos generar una expectativa, necesitábamos atraer gente, atraer los usuarios que ya sabíamos quiénes éramos. No teníamos que ir a buscar a la calle, sabemos el mapa del sistema del diseño en la ciudad o en Cataluña ya lo conocíamos, ¿no? Empezamos por la visibilidad de las colecciones. La tratamos en 2 ámbitos. En primer lugar, lo que está claro es que las colecciones tienen que poderse consultar allá donde están los usuarios, ¿no? Este primer catálogo de que formamos parte no nos soluciona ese problema, en realidad. Aquí esto es la visión institucional. Nosotros estamos, como biblioteca de un museo municipal, estamos dentro del catálogo de museos municipales, pero no es un proyecto que nos atraiga a nuestro público, que probablemente no acuda a este servicio, pero sí a este otro. En Cataluña, para una biblioteca especializada, estar en el catálogo colectivo de las universidades es fundamental. De hecho, se sigue llamando así porque es el nombre original y porque realmente la gestión la continúan llevando las universidades. Pero en realidad lo que hay es un gran número de bibliotecas especializadas y bibliotecas de museos, como por ejemplo pues el MACBA o el MENAC, que están aquí. Ellos están también en el catálogo colectivo. O Miró también está incorporándose en la Fundación Miró. Para nosotros era fundamental y es lo que realmente nos ha traído buena parte de nuestro público. No sé si tanto el profesional, pero sí, como está muy vinculado al mundo académico, es decir, las escuelas de diseño, buena parte de ellas tienen biblioteca,
están adscritas a universidades, por tanto sus estudiantes están acostumbrados a trabajar con este catálogo, con lo cual cuando salen de la universidad continúan llegando, o sea, pueden llegar hasta nosotros con una herramienta que ya conocen. Esto es un proyecto que de hecho dudaba si ponerlo o no porque es que os estoy enseñando casi las tripas. Hemos empezado a trabajar con una herramienta de software libre, con ICAATOM, para la gestión de los archivos privados. Es un proyecto muy reciente y todavía no lo hemos dado a conocer prácticamente, ni desde luego no a la consulta. Todavía no hemos empezado a trabajar ni las interfaces ni nada, pero sí que hemos empezado a trabajar internamente. Es decir, que estamos ya trabajando en la descripción de esos de 15 de esos 18 archivos privados que os comentaba al principio. Para nosotros ha sido una solución de entrada fantástica, primero porque realmente el coste pues, es irrisorio y es más el trabajo, sobre todo el trabajo que estamos llevando a cabo, y además porque la implantación ha sido prácticamente inmediata. En tercer lugar, teníamos muy claro que la web era fundamental también. Una web que estuviera muy orientada al servicio. Tuvimos la suerte de que dentro de la institución nos han dejado participar en buena parte de los proyectos de comunicación. Por lo tanto, el diseño no, pero sí la arquitectura prácticamente la hemos podido decidir nosotros, ¿no? La orientación al usuario siempre está con ese reclamo, ¿no? Es decir, las secciones están diseñadas así, ¿no? Te informamos, hay también un mostrador virtual, un servicio de chat, la consulta al catálogo, respondemos, abrimos. Siempre está esta idea de tú entras a la web y encontrarás rápidamente la solución, que es lo que te estamos planteando, ¿no? Te recomendamos, crecemos, destacamos. Buscamos esta idea de llegar rápidamente al usuario. Twitter, nosotros sí que tenemos Twitter como centro de documentación. Creo que la razón es que realmente nuestro Twitter es anterior al de la propia institución. Es decir, que nos lanzamos un poco a la piscina. Y estuvo bien porque cuando ya la institución tuvo su propia cuenta de Twitter, nosotros ya habíamos enseñado que realmente eran cosas que podían tener una vida paralela, ¿no? Porque para nosotros Twitter nos permite esa inmediatez. Es decir, nosotros a través de Twitter informamos a los usuarios de que hoy ha llegado una revista y aquí tienes su sumario. Es decir, es una cosa como muy inmediata, ¿no? También, luego os enseñaré, tenemos proyectos propios que también hacemos difusión a través de Twitter y tenemos más o menos un plan de cuáles son los contenidos que volcamos, pero contenidos que yo creo que en una cuenta general de la propia institución es que al final yo creo que se saturaría incluso, ¿no? Aparte que lo que hemos acabado viendo es que tenemos cierta coincidencia de públicos, es decir, hay una parte de seguidores del DAP que sigue al centro de documentación, pero en realidad sumamos, es decir, cada uno tiene una parte del público que es excluyente, es decir, hay gente que viene al centro de documentación pero no tiene mucho interés a lo mejor en otro tipo de actividades o en la comunicación que hace el propio Design Hub a través de su cuenta general y viceversa. Entonces lo que existe es una comunicación entre las dos cuentas, es decir, nosotros difundimos aquellas informaciones del Design Hub que creemos que son de interés para la gente que nos sigue a nosotros y también al revés. Ya se ha comentado esta mañana en un par de veces, para nosotros creemos que es fundamental estar en los medios de comunicación y yo creo que nos lo tenemos que creer. Es decir, somos noticia, más veces de lo que nos pensamos. Otra cosa es que la publiquen, ¿no? Pero para hacer una nota de prensa, digamos que cuesta poco, ¿no? O trabajar con el departamento de comunicación, pues también es una cosa que se puede hacer. Nosotros durante el primer año logramos unas 100 apariciones, tanto en prensa general, El País, El Mundo, La Vanguardia, La UI, como en medios menos convencionales, o en blogs, o diarios digitales, etcétera. Pero no es suficiente si somos solo visibles. Es decir, yo el riesgo que veía era, si estamos abriendo una expectativa y después no la cumplimos, pues si decimos si nuestro libro de repente está en este catálogo que consulta todo el mundo y
claro, llegamos a esa persona que quiere ese libro, pero de repente nos llama y resulta que no abrimos a ninguna hora en la que esa persona puede venir, o ni siquiera se lo podemos dejar. Estamos realmente casi haciendo más mal que bien, ¿no? Es decir, si estamos abriendo una expectativa, yo creo que la tenemos que cumplir, ¿no? En primer lugar, nos planteamos que hubiera el máximo número de canales de acceso, es decir, que la gente tuviera el máximo número de vías para llegar hasta nosotros, ¿no? Las tradicionales de presencial, telefónica, correo. Lo que hicimos fue añadir un par más, es decir, formularios y un servicio de chat, ¿no? En realidad, bueno, lo que hemos visto es que cada usuario tiene su canal preferido, y cuantos más tengamos, mejor. De hecho, aquí habría que añadir un par más, porque Twitter también nos funciona como canal de acceso a consultas, por ejemplo, ¿no? Y Facebook, que no tenemos un Facebook propio, pero sí el de la institución, pues también. Y Google Plus, nos han llegado consultas a través de Google Plus, ¿no? Es decir, que cuantos más opciones abrimos, más fácil es llegar a nuestros usuarios. Pero no es suficiente con abrir canales, también hay que eliminar barreras, que es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros teníamos unas ideas muy claras de lo que no queríamos, ¿no? No queríamos que hubiera cita previa. Era una barrera que no nos gustaba para nada. Teníamos que tener un horario mínimamente extenso. No podíamos abrir solo por la mañana. El máximo número de documentos en libre acceso. La mediación tiene que servir para otra cosa, para un valor añadido, no para tener un auxiliar que te trae un libro y no te aporta más que el tiempo que te espera de tener ese libro en la mano, ¿no? Teníamos claro que queríamos hacer préstamo. De hecho, el préstamo ha sido la barrera más espectacular, ¿no? De hecho, hay gente que todavía no se lo cree. Hay usuarios que aún nos preguntan, ¿pero de verdad me lo puedo llevar? Yo recuerdo hace poco un usuario que vino por primera vez, muy sorprendido porque aún no nos conocía. Eso nos pasa todavía. Es un problema de posicionamiento. Todavía no hemos llegado a ser conocidos por nuestros usuarios potenciales. Y recuerdo que entró y dijo, ¿puedo abrir la sala? Sí, le dejamos entrar. No vio nada. Avanzó 2 módulos de estantería, había un libro maravilloso que le encantó y no pudo más. Lo cogió, se lo llevó. ya no hubo más, ¿no? En realidad el préstamo para nosotros es como una ampliación de horario, en realidad. Es decir, la gente ya no tiene esa libertad de acceso a la información que antes no tenían. Y también queríamos acabar con esta idea de trabajar como si solo existiéramos nosotros en el mundo. Es decir, la respuesta negativa no existe. Si no lo tenemos nosotros, lo tendrá alguien más. Bueno, sí que existe, hay casos complejos, pero en general hay maneras de conseguir esas publicaciones, de conseguir esos artículos. Nosotros tenemos la ventaja de que, estando en el catálogo colectivo de universidades, participamos también del préstamo interbibliotecario con unas condiciones muy buenas entre estos 170 centros, ¿no? Eso es mucha documentación a la que podemos dar acceso a nuestros usuarios. Para nosotros eso es fundamental. Cada vez que entra una institución nueva en el catálogo colectivo de universidades, nosotros lo celebramos, porque, es decir, hemos crecido. Ahora tenemos 20.000 documentos más, ¿no?, que servir a nuestros usuarios, ¿no? Pero sí que es suficiente. Es visibilidad, accesibilidad. Pero para solucionar este problema, esta dificultad de acceder a un espacio en un lugar tan complicado, teníamos que realmente fidelizar a nuestros usuarios. Y aquí pusimos todo el esfuerzo que pudimos. En principio empezamos por la imagen gráfica, algo que nos funcionó muy bien. La idea era, bueno, lo que encargamos fue una imagen gráfica que fue una derivación de la imagen gráfica del propio Design Hub. Pero que la gente ya, solo viéndola, supiera que es el Design Hub, pero en realidad dentro del Design Hub somos nosotros, ¿no? Es el centro de documentación. En realidad, bueno, aparte del DOC, que fue la marca que creamos en aquel momento, también pues este logo de colores que fue el que bueno, un poco nos define, nos diferencia de la institución madre. Entonces lo que conseguimos fue que todos los elementos de identificación, buena parte del mobiliario, la papelería, clasificación, todo el etiquetaje de los documentos,
tuviera incorporada esta imagen gráfica, de manera que cualquier elemento que saliera del sistema, que saliera del edificio, llevara nuestra marca. Es decir, esa era un poco la idea que queríamos. ¿Por qué? Pues porque un profesional trabaja con otros profesionales, ¿eh? Un docente está con otros docentes, un estudiante está con otros estudiantes. Por lo tanto, cada persona que utilizara nuestros servicios sería como un difusor más de ellos, ¿no? Bueno, nos funcionó muy bien y lo que hicimos nosotros fue trabajar bastante la idea del carnet. El carnet para nosotros también fue bastante fundamental. El carnet es un carnet de radiofrecuencia, es un carnet semirrígido. Es un elemento que, al menos en Cataluña, no existe. Este modelo de carnet no es muy habitual. Por lo tanto, la gente que lleva nuestro carnet lleva un elemento bastante diferente al resto de elementos que lleva en la cartera, ¿no? Es decir, que es como algo muy singular, ¿no? Aprovechando un poco esta idea, lanzamos la primera campaña, una campaña muy simple, que era esto: ¿tienes ya el carnet? Es que es una pregunta muy directa, ¿no? ¿Lo tienes? ¿Por qué no lo tienes? Te va a interesar tenerlo, ¿no? Es un poco este mensaje directo, ¿no? Parece una tontería, pero lanzamos esta campaña y ampliamos el número de usuarios. Es que fue una cosa muy, muy sencilla. Aparte, es una campaña que hemos ido relanzando periódicamente. Pero la campaña con la que más nos hemos divertido realmente fue con la que os explicaré ahora, que de hecho no fue idea nuestra. Un día vino un usuario y nos planteó una cosa que nos dejó totalmente sorprendidos, ¿no? Y es que quería regalarle a su mujer un carnet de nuestro centro. Que nos quedamos totalmente alucinados, ¿no? Porque nunca nos habíamos imaginado que pudiéramos ser objeto de regalo, ¿no? Incluso, ¿no? Y bueno, eran estas fechas ya. Y recuerdo que pensamos, bueno, pues ¿por qué no hacemos una campaña de Navidad, ¿no? Al final. Y bueno, sugerimos a la gente que si quiere regalarnos a sus compañeros de trabajo, a su familia, quien quiera, podía hacerlo, ¿no? Bueno, iniciamos esta campaña. Convertimos nuestro carnet en un regalo que incorporaba también, pues, entradas a los museos y otro tipo de documentación. Y la verdad es que todavía estamos sorprendidos del éxito. Ampliamos un 20% el número de usuarios en aquel periodo, ¿no? Y aparte, como comentaba en un principio, es que nos lo pasamos muy bien, que yo creo que fue fundamental. Una cosa que también hemos encontrado interesante es que está bien tener canales propios de difusión, de comunicación, pero es que la gente tiene sus propios canales. Es decir, aunque tú no comuniques, la gente te comunica. Y es una cosa que yo creo que hay que monitorizar. Es decir, hay que estar un poco pendiente de qué se dice de ti. Y te encuentras, pues, sorpresas, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Hay bastante gente que bueno, por ejemplo, pues cuelga fotos en Instagram o en redes similares, pues, de nuestras salas, de lo que está haciendo en ese momento. Hay gente que habla de nosotros. Por ahora siempre han hablado bien. Habrá el día que hablarán mal. Es una cosa... La puerta está abierta, siempre es posible. Y luego hay gente que realmente es muy curiosa. Esto es real. Esto es un aparador que tenía el Design Hub en la calle, en la esquina, iluminado, y que iba pasando información de todas las actividades que hacíamos. Y bueno, pues estos usuarios que lo son del centro, que yo no los conocía en aquel momento, pues bueno, se relacionaron con nuestra gráfica y se hicieron una foto de noche con este título pues simpático, ¿no? Y nos llamó mucho la atención. Bueno, son cosas que descubrimos, porque si no las buscas no las encuentras, ¿no? Ahora quiero cambiar radicalmente de tema, porque también he querido un poco centrarme en aspectos que estaban en el objetivo de los encuentros. En primer lugar, yo esta mañana escuchaba a Elena, y yo siempre que te escucho, Elena, me pongo un poco... me deprimo, porque pienso, a mí me gustaría también hacer todas estas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que yo pienso bastante en el día después. Digo, si nosotros hiciéramos alguno de estos proyectos que siempre explicas nuevos, es que no podríamos mantenerlo. Es que sería imposible. No tendríamos capacidad de sumar el mantenimiento de todos estos proyectos. Ojalá algún día lo podamos hacer, porque realmente creo que es el valor de nuestro trabajo. Entonces nosotros lo que nos planteamos es que teníamos que llegar hasta donde podíamos. Somos un equipo muy pequeño. De hecho, hasta hace muy poco yo hablaba en singular, ahora ya hablo en plural porque somos dos.
y espero que en unos meses seamos 3, pero no vamos a ser más. Eso es una cosa que tengo muy clara. Entonces, yo lo que me planteé es, bueno, vamos a observar qué es lo que hacemos, qué datos entran en nuestro sistema, qué información entra, y vamos a ver qué podemos hacer con ella, porque a lo mejor nos encontramos con sorpresas. Y nos ha ido bastante bien. Esto, por ejemplo, que no tiene ningún glamour, es una herramienta de uso interno, está hecho en Access, es nuestra base de datos de intercambios. Una base de datos que básicamente la hice cuando trabajaba en solitario, porque llegó un momento que el trabajo se me desbordaba y ya no sabía si le había pedido o no le había pedido un documento, un catálogo de exposición a un museo, o si ya me había dicho que no y se lo volvía a pedir, ¿no? Entonces era una manera de guardar un registro de todos los intercambios que iba realizando, de los documentos que íbamos enviando y de los que íbamos recibiendo. Bueno, un día reflexionando sobre esta herramienta pensábamos, bueno, es que realmente, ¿cómo alimentamos esta herramienta? El proceso es, primero hacemos una búsqueda de exposiciones sobre diseño que se hacen en cualquier lugar del mundo. La mayoría las extraemos de las revistas. En el momento que entra una revista, parte del trabajo que se hace con ella es el vaciado de las exposiciones y de las reseñas de exposiciones y de documentos. Entonces, claro, yo pensaba, siempre había sido muy consciente de que en el Design Hub nosotros éramos los que más sabíamos de lo que sobre la programación de exposiciones en el mundo, sobre diseño, muchos más que el departamento de exposiciones del propio Design Hub, ¿no? Entonces, bueno, en un momento que nos planteamos, pues esto se tiene que poder aprovechar, ¿no? Y lo hicimos. Lo que hicimos fue coger esa información, esos datos que tenían un uso solamente interno, y los volcamos en un sistema que está, bueno, es Scoopit, no sé si conocéis esta herramienta, es una herramienta de curaduría de contenidos, una herramienta que permite capturar contenidos de la web y de manera muy sencilla publicarlos. Aquí no hay mantenimiento, es decir, el mantenimiento es muy sencillo, es decir, el proceso, hemos añadido muy poco a un proceso que ya hacíamos. De la misma manera que ya hemos ido a la web para ver información sobre esa exposición, capturamos la web, escogemos el párrafo que nos interesa, lo citamos correctamente y escogemos una de las imágenes que aparecen, lo publicamos y se acabó, ¿no? Le añadimos unos tags, que es lo máximo que hacemos. Decidimos hacerlo en inglés porque pensamos, bueno, es que esto le interesa a todo el mundo, es que esto no tiene fronteras, ¿no? Y aparte nos servirá para posicionarnos internacionalmente, como así ha sido. De hecho, nuestra cuenta de Twitter empezó a crecer a escala internacional cuando empezamos a volcar esta información, ¿no? Cada vez que introducimos una exposición nueva, la redirigimos a través de Twitter. Es una herramienta interesante, la gente puede reenviar su contenido, una noticia, la puede reenviar a su propio Scoopit, si es que tiene uno creado, puede comentarla, puede enviarla a Twitter, es una herramienta muy sencilla. No nos hemos planteado que esto no nos hemos planteado la conservación de esta herramienta. Para nosotros es una herramienta que tiene un contenido que tiene un periodo de vida muy, muy corto, por lo tanto es una información que se consume y punto. Creo que ya empiezo a ir mal de tiempo. Otra de las reutilizaciones que hemos hecho ha sido la clasificación, ¿no? Claro, gastamos un esfuerzo en adaptar la CDU para nuestros objetivos, ¿no? Y una vez creada pensamos, bueno, y ya está. Una clasificación es eso, es una ordenación del conocimiento, ¿no? Y solo nos sirve a nosotros. Nosotros creemos que no. Entonces lo que hicimos fue publicarla. Al menos un resumen de ella, le dimos una marca, le llamamos IMAC y explicamos qué era una clasificación y los usos que podía tener para más allá de lo que era la propia biblioteca, el centro de documentación. Otro tipo de reaprovechamientos que hacemos es, por ejemplo, cuando hicimos la inauguración, toda la mesa redonda de la inauguración, claro, pensamos, qué lástima, la grabamos en vídeo, duraba una hora, era una hora de contenido muy interesante, pero poca gente se iba a molestar a seguirla si no había estado ya aquel día. Entonces pensamos, bueno, pues ¿por qué no lo parcelamos, ¿no? Hay muchos contenidos, hay muchas áreas de contenido en este debate. Entonces lo que hicimos fue parcelarla, planteando preguntas a los diseñadores y aprovechando las respuestas que habían dado los propios participantes en la mesa redonda. Eso nos permitió alargar la actividad pues casi 2 meses y aparte abrirla a nuestros usuarios, a los usuarios o gente que consultaba nuestra web o a través de Facebook, por ejemplo, que también
bueno, teníamos usuarios que contestaban o daban su opinión. Pero aunque nos estemos centrando mucho en los usuarios profesionales y externos, tampoco podemos olvidar pues que tenemos una institución que es la institución que nos concede el presupuesto cada año y que por lo tanto pues le debemos un justo servicio. Y entonces sí que hemos continuado manteniendo el servicio al Design Hub como punto de información desde el exterior. Es decir, cuando una persona tiene una consulta sobre las colecciones, es fácil que llegue a las colecciones del museo, es fácil que llegue a nuestro servicio de información, dando soporte a las exposiciones temporales del museo, ya sea cediendo materiales o trabajando como documentación. También hemos dado cursos y talleres sobre tecnologías de la información, sobre Web 2.0, al propio personal de la institución. Para nosotros esto forma parte del posicionamiento dentro de la institución. Gracias a acciones como esta nos han dejado tener Twitter, por ejemplo. Es decir, es un esfuerzo que para nosotros nos cuesta poco y que nos sirve para que luego nos tengan más en cuenta o tengan más en cuenta nuestra opinión, ¿no? Y también hemos traído espacios para cuando ha hecho falta. También nos hemos puesto al servicio de proyectos que ya no hemos iniciado nosotros, como el proyecto de Wikipedia, que yo no os voy a explicar mucho porque supongo que mañana os explicarán, de la Fundación Miró, que ha trabajado mucho más que nosotros sobre la Wikipedia. Pero bueno, nuestra intención es un proyecto colaborativo en el que queremos involucrar más instituciones con el objetivo de que los contenidos sobre diseño en la Wikipedia sean cada vez más extensos. Hemos hecho una selección de cuáles son los contenidos que queremos trabajar. Siempre basado en nuestra colección, en nuestra visión de lo que es el diseño. Y también al servicio de la institución lo que hicimos fue recoger una petición. Es decir, hubo una queja puntual un día en una reunión interna de que pues el personal interno a veces es el último que sabe pues que hoy habrá un evento a determinada hora, ¿no? Y entonces, recogimos esta petición y de una manera muy sencilla con WordPress creamos lo que llamamos Intradap, que es una herramienta pensada para la comunicación interna. Nuestro objetivo era que una vez creada funcionara sola. Nosotros lo que no podíamos asumir era otro mantenimiento y la verdad es que ha sido un éxito. Participa todo el personal. Realmente hemos conseguido que un mayor conocimiento del trabajo de las diferentes áreas y además aparte funciona realmente solo y participa todo el mundo. Y una cosa muy destacada es que hemos conseguido también aumentar nuestra capacidad de generar noticias. Es decir, como comento aquí, pues un 17% de las comunicaciones que se hacen en este espacio interno acaban en la web, como este ejemplo que comentaba. En la compañía de actividades pedagógicas nos informa de una actividad que ha hecho y la gente que gestiona la web captura este contenido, le parece interesante y lo acaba publicando en la web. Pero nos trasladamos. Eso es bueno. Es bueno porque como ya os he explicado, estamos en un espacio que es muy difícil de gestionar, que no llegaríamos muy lejos. Estamos inmersos en pleno tarea de traslado. De hecho, ya hemos cerrado. Cerramos la semana pasada y estamos ya trabajando en el traslado. Nos vamos a un edificio que es muy espectacular. Os resultará más bonito o no, pero os aseguro que por dentro es muy espectacular y tiene muchas posibilidades. Como podemos ver aquí, son 3.300 metros de exposición permanente, todo lo que es la torre, es donde están las exposiciones de los museos, y después 4.000 metros para actividad. Nosotros, como centro de documentación, tenemos un espacio muy generoso. Estamos hablando de más de 1.200 metros, es decir, cuadrados. Es un espacio... Sí, es un lujo. Es un lujo, la verdad es que... Bueno, yo aún lo quiero ver. Lo quiero ver hecho. Porque no sé si al final seremos los únicos que ocuparemos ese espacio, ¿no? Porque es un edificio que está al servicio también del sector, ¿no? Es un edificio que ya no está inaugurado, pero que hemos puesto ya a prueba. Se hizo el Festival Off el año pasado, 3.000 personas. Bueno, muy espectacular. Hay una sala polivalente muy, muy grande, muy amplia, muy espectacular cuando estás dentro. Y aparte que es un beneficio, yo creo que para la ciudad, porque aquí se puede hacer desde una presentación de un coche a cualquier actividad. Y estoy acabando ya. Nosotros
esto no es, eso es un render, que nadie se piense que ya está hecha. Nosotros acabamos de acabar ahora el proyecto ejecutivo del concurso de interiores. Es una cosa muy interesante. Hemos podido incidir en la distribución y en el mobiliario de nuestro centro. Hemos podido trabajar directamente con los arquitectos. Se ha hecho un concurso público. Hemos recibido diferentes propuestas. Es decir, ha sido un proceso para nosotros muy interesante. Y espero que podamos trasladarnos lo antes posible. Yo espero que, como muy pronto será la primavera, pero que en todo caso será a lo largo del año que viene. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. No hemos tratado 15. Ahora tenemos unos 5, pero estamos trabajando con ellos ahora mismo. Cuando dices estamos, ¿eras tú al principio y más la otra persona? No, en este caso es un proyecto que estamos trabajando con externos. Sí. ¿Y cómo de cuánto estamos hablando? ¿Has dicho el coste irrisorio? No, coste irrisorio porque en realidad si no hacemos ninguna modificación, que es lo que hemos hecho, plantillas bases, es decir, no hemos tocado nada de nada todavía, el coste que tenemos ahora mismo es de hosting. Y es de hosting porque no lo hemos instalado en nuestros servicios informáticos. Pero el día que lo esté, pues aún más irrisorio, ¿no? Es realmente... A ver, todo tiene su coste, efectivamente, porque haremos modificaciones, se implantará en la web, pero vamos, es realmente una solución barata y de momento para nosotros bastante fiable. Vale, gracias. Hola, Hola. Felicidades por la presentación, que creo que ha sido muy ilustrativa para todos. ¿Cómo habéis conseguido, cómo has hablado de que tenéis cuenta en Twitter, en Facebook quizás también? No, Facebook en Twitter. No. ¿Cómo habéis conseguido tener una cuenta en Twitter independientemente de la que tenga la institución? ¿Qué argumentos habéis utilizado para conseguirlo? Bueno, creo que más o menos lo he explicado, pero en primer lugar es lo que comentaba antes, porque la hicimos antes que nadie, es decir, porque la hicimos... De hecho, yo recuerdo que un día quise probar, cuando todavía no estaba ni siquiera tan implantado Twitter, y abrí una cuenta. Y la quería dejar en privado, pero pensé, la dejo un momento en público mientras hago unas pruebas. Y mientras estaba en público ya tuve un seguidor. Claro, yo me quedé impresionado, ¿no? Para mí eso ya fue un argumento. Además, un seguidor que era claramente un usuario potencial nuestro, ¿no? Luego estuvimos un tiempo cerrados, pero al final acabamos abriendo nosotros por nuestra cuenta. Fue un tema de que nos lanzamos y punto. Y luego porque, es lo que también comentaba antes, que porque marcamos muy claro los contenidos que queríamos ir volcando y aparte, como ya teníamos la cuenta abierta, pudimos explicar claramente cómo esos contenidos podrían llegar a saturar la cuenta del general del propio Design Hub. Porque nosotros valoramos mucho eso, la inmediatez, ¿no? Nosotros comunicamos, no muy a menudo, pero sí cada día, por ejemplo, y comunicamos pues noticias de un valor que a lo mejor para la institución es relativo. O sea, que a todos los seguidores del Design Hub les llega una información de que nos acaba de llegar una determinada revista, yo no sé si realmente es tan necesario. Pero en cambio nuestros usuarios sí que es necesario, ¿no? Los argumentos van por ese camino. Es marcar para nosotros nos fue muy bien marcar qué contenidos queríamos comunicar. Facebook no nos pareció, es que ni siquiera nos lo hemos planteado, porque yo creo que nuestros usuarios, nos relacionamos mejor con ellos a través de Twitter. En Facebook, de hecho, participamos de la cuenta general y nos es más que suficiente. No necesitamos más. ¿Ya está? Muy bien, pues muchas gracias.